rebaño descarriado es Israel. Rebaño, O sea, rebaño. Otra Rebaño, palabra o sea, clave, claro, ¿cierto? Sí, o sea, todos, el pueblo. Todo el pueblo. De Israel. Leones lo dispersaron. Ya dijimos que lo dispersaron por entre todas las naciones, por entre todos los pueblos. El rey de Asiria, ¿para dónde fue que se lo llevaron primero? Cuando vino el imperio. Para Siria. Ah, bueno, Sí, claro, para el Siria. rey de Asiria lo devoró primero. Claro, porque lo llevaron para Nabucodonosor, allá. rey de Babilonia, Lo lo deshuesó después. Mejor dicho. Perdón, Por tanto, ¿me quieres aclarar algo? Asiria y Babilonia. Asiria y Babilonia. ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tienen Sí, que ver? Asiria, mucho, el primer imperio de ese momento. Romano. No, Asiria. Asiria El es imperio otro. Asiria. Roma el nada que imperio ver. romano todavía está Todavía hasta el no. día de hoy. Hasta el día de hoy. Hay hegemonía. Entonces, ¿qué hay de Asiria y qué hay Mira, de Babilonia. estamos hablando de Que a Israel se lo devoraron los asirios y que luego Nabucodonosor lo más deshuesó. Ay, sí, Nabucodonosor. vino el imperio, más adelante, por eso lo vamos a ver en la próxima charla, más adelante pasa el tiempo y luego viene el imperio babilónico. En ese momento el rey era Nabucodonosor, otro imperio, el imperio asirio es uno y el imperio babilónico otro, que después vino, Y se cogió a Judá. Y se llevó a pero Judá. eso es para el capítulo del otro mes. Por eso es que el versículo dice así: rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. Sí, Aquí se está sí, refiriendo. sí. Palabra clave, rebaño, tengámoslas allá en cuenta. Y El rey de Asiria lo devoró primero. Primero ese Y después vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo deshuesó después. a estos, a los de Judá. ¿Qué dice? De todas maneras, mire que como Dios se vale cosas. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. De todas maneras, aun cuando Dios permitió y se valió de ellos para castigar a su propio Pero pueblo, lo que dice no iba a ahí. dejar sin castigo a las naciones que acosaron Ah, bueno. a su pueblo. de Israel. Pero mire lo que dice ahí, y volveré a traer a Israel. Pero entonces, ¿para qué? Mire, Está adelantándose mucho, Señora, mucho. Ay, mijita, pero espere, a ver. no, pero imagínate. Y volveré a traer Esos a son cortes Israel a adelante. su morada y pasará ujú, en el Carmelo y Basán, y Y en el Basán. monte de Efraín y en Galad saciará su alma. bueno, Ay, eso hay, sabe para hay cuándo. profecía. Eso, Para el bueno, vamos final. a ver. Porque estamos apenas cuando los comienzan a Sí, a devorar. a devorar. Falta que se lean Que y los falta huesen, que que los- luego Eso ya sucedió. Ay, sí, está abriendo, Eso se le sucedió. está abriendo. Ay, mire, me hace poner Sí, nerviosa. claro. Nena, ¿estás aburrida o estás No, bien? qué aburrido ¿Estás estás. bien? ¿Qué ¿Sabe que si estoy aburrida Esto- ya lo hubiera dicho? pues No, claro, ella se no hubiera quiere. ido. Ah, bueno. Ella no está aburrida, ella lo está Ella está pasando escuchando, bien. ella está escuchando. ¿Y si te ha gustado? Además que rico no está aquí a aprender todo. No, aprender. mamita, yo ya voy a parar. No. Ahora que si quiere una, porque uno se va, esto pues claro, por caminar y todo eso. Vamos a otro profeta. Vamos comprobando. A ver, Ezequiel 11:16. Ezequiel. Ah, ya me encontré Ezequiel, ¿qué? 11, Mire, ya era chico. 16. Jeremías, Amén. Lamentaciones. Perdón, no. Ah, ya. Aunque les he arrojado lejos entre las naciones y los regó por todo el mundo, mejor dicho. Sí, señora. Sí, Sí, señora. Entonces, señora. de todas maneras, le va a dar un pequeño santuario a cada sitio donde En llegue. cada sitio donde No, llegue. pero mire lo que dice ahí abajo. Hasta ahí, es que toca Es que hasta ahí. espérese despacio Porque eso lo si no, leemos me ahorita. adelanta. Sí, así es. Ahí está, yo sé lo que sigue, yo sé lo que sigue. Diga. Pero miren lo importante, si vamos uniendo cada versículo, siempre tienen en común esta palabra, Naciones, rebaños, pueblos, pueblos y ovejas. ovejas. Aquí, ¿qué dice? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, otra vez esa palabra, ¿sí? Que ahorita tenemos que hacer un paréntesis por esa palabra. Y les he esparcido por las tierras con todo eso, o sea, aún con todo, y que estén por allá abandonados, les seré por un pequeño santuario. Y eso responde mucho de lo que nos decía Constanza. Por algo será que aunque estamos aquí, tenemos ese temor a ese Dios de Judea, Jesús de Nazaret, lo que tiene que ver con Israel. Ahí está, miren. ¿Sí ven? Ahora vamos a otro profeta y luego retomamos ese que
Vamos al profeta Oseas. Ese profeta que me gusta tremendo Más porque adelante, por acá. más adelante. Oseas 7, O sea, Y es que se me parece. 7, ¿Y qué hay rebelión de Israel? ¿7 qué? 7 que 8 y iniquidad 8 y y 9. rebelión de Israel. ahí le llama Dios a casa de Israel como Efraín, que también Sí, se sí, le aquí conoce dice como Efraín, Efraín. A la casa de Israel. Entonces, sí, habíamos ya dicho está. Efraín. Sí, Sí. que es el hijo de José. Ah, pero ahí dice otra Aquí cosa. está. Efraín se ha mezclado con los demás. Pueblos. Pueblos. Nuevamente esa palabra, pueblos. Mire, es que, ¿se acuerda que dijimos? Sí, Reino. hasta ahí. Voy a leer ahí enseguida. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron. Con todo eso, siempre siguieron, ya vimos, en la idolatría, otras deidades paganas, Otros sacerdotes. otros sacerdotes. Ahí dice, Ya no. Efraín, haciendo referencia a ese reino del norte, se ha mezclado con los demás pueblos. Claro, cuando vino a Siria y se los llevó cautivos, pues allá se mezcló con las naciones paganas, con las naciones gentiles, con los demás pueblos, los esparció en las naciones, todo eso. Ahora, Oseas 8:8. Ahí adelantico, 8:8. Devorado será Israel. 8:8. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Ajá. Vuelve la palabra naciones, eso es Naciones, sí. importantísimo. Ahora vamos al salmista, que los salmos son proféticos, no son poemas, ahí, también son proféticos. Sí, no es que el profeta solo, no es que David escribió unos lindos poemas, no. Los Profecía. salmos los escribió ¿Cuál es? David. ¿Cuál es? Sí, los salmos los escribió el rey David. Ah. Salmo 44, Ah, sí, sí. 11. Adelante o atrás. Más adelante. Ah, más atrás, Más perdón. allá. Ay, perdón. Más allá no, más atrás. Más atrás. Nos entregas como ovejas al matadero. ¿Eso? Sí. Porque no se me llama. Así. Y nos has esparcido entre las naciones. ¿Salmos qué? 44, 11, acá está en el tablero. Estamos. Nos entregas como ovejas al Nos matadero. entregas. Nos como entregas ovejas Ah, como no, ovejas. no decirte, si nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las entre naciones. las naciones. Palabras claves, nuevamente ovejas y nuevamente naciones. Interesante, ¿cierto? Es cortico, no es más. 106. Ahora vamos a... Espere. Ay, perdón, es que estoy leyendo otro. Ya. Ahora vamos al Salmo 106, 47. Ahí habla de naciones. A ver, Keren. Keren, escuchemos a Keren. Sálvanos Jehová Dios nuestro y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Vea, el rey David, todo lo que escribía profético, porque en la época del rey David todavía no estaban dispersos, de hecho estaban ahí. Acordémonos que el rey David gobernó las 12 tribus que estaban ahí todos en tierra de Canaán, y sin embargo mire ya lo que escribía, porque también Sálvanos, fue Jehová, profético Dios todo lo que él nuestro. escribió. Y recógenos de dónde, de entre las naciones, pero si estaban todos ahí. Sí. ¿Sí ve? Pero si estaban ahí. Pero mira la profecía. Otra vez la palabra naciones. Entonces, esas 10 tribus del norte, del reino de Israel, de casa de Israel, O Efraín. o casa de Efraín también, clave saber esos nombres, fueron esparcidas cuando vino a Siria, se los llevó cautivos y además se mezclaron, fueron esparcidas, ¿no?, por el resto de naciones. Se mezclaron entonces con pueblos paganos, con naciones. Ahí ese concepto de naciones es importante, ahorita hacemos un paréntesis sobre eso. Se asemejaron con los gentiles, ya vamos a mirar, y ¿Qué es entonces, gentil? ya vamos a mirar. ¿Quiénes eran los gentiles? ¿Se acuerdan cuando empezamos desde los días de la creación?
Dios siempre, desde los días de la creación, Dios empezó a hacer distinción. El primer día hizo distinción entre las tinieblas y la luz. En el cuarto día, cuando creó las grandes lumbreras, hizo distinción entre el día y la noche. Cuando terminó el sexto día y llegó al séptimo día, los bendijo y los santificó. Fue el único día que no solo bendijo, sino que santificó. Eso no lo hizo con el resto de los otros días. O sea que hizo distinción entre los 6 días de la creación y el séptimo día. Luego empezó a ver cómo formaba un pueblo, ¿cierto? Y le dio mandamientos, le entregó una constitución. Entonces hizo diferencia entre el pueblo de Israel y las demás naciones. Ese concepto de naciones es importantísimo. Entonces ahí vamos a hacer un paréntesis con el concepto de naciones y gentiles, porque por eso entonces es que uno a veces pasa las profecías y agache no las comprende. Por ejemplo, Nora tiene más o menos idea de lo que es gentiles. ¿Qué es la palabra gentil? No quiero ¿A qué se refiere? contestar, no quiero contestar el formulario hoy. ¿Quién Una quiere persona decir algo? Constanza, de pronto. Pues es Sí. ¿Cómo se dice? Es como un grado ¿de qué? Como De de civilización, sumisión, de obediencia, como para, o de los pueblos, son los grados. Los gentiles son un grado y los Mire, otros Bueno, son espérame. otros. Espere. Espérate, ya está que No. se habla, ya quiere participar activamente. Bueno, Pues denos una pistita. pero ¿qué eres sí? ¿Tiene idea los gentiles quiénes son? Porque es una palabra muy Sí, usada en el claro. Nuevo Testamento. O sea, yo pensé que en la burocracia, no, mejor no digo. No, pues uno creería que es como Que los alguien de gentiles son una alcurnia, clase alta. más superior. ya. Sí, Como- eso, ¿no? Eso no es cero. Entonces, Cállate, no cállate. sabemos. No Está sabemos bien, nada. está bien. Eso no, de eso se trata. De eso no es por ahí. Entonces, Gentiles viene gente. este concepto está muy unido, este concepto de gentiles. Más que todo la palabra se usa mucho en el Nuevo Testamento. Pablo se le llama el apóstol a los gentiles. Gentil, en una acepción así básica, es el que no es del pueblo de Israel. Ese es el gentil. ¿Sí? Por eso está por encima. Esos son rangos. Al No, contrario, no estás por necesariamente. debajo. Por Sí, debajo. Ay, yo pensé que era por Que encima. Dios Los hizo gentiles distinción. estaban por encima de los No. demás. Ay, oye, hasta ahora me desayuno. Dios hizo distinción, ¿cierto? Entre una cosa y otra, todo el tiempo siempre Dios hizo distinción. Entre los 6 días de la semana, el séptimo, entre el pueblo de Israel y las naciones paganas. Esas naciones paganas, que no son del pueblo de Israel, que no adoran al Dios de Israel, al Dios creador, ¿sí? Se le conocen como gentiles. ¿Gentiles? ¿Lo mismo que paganos? O paganos. Ah, ¿Sí? ya. Entonces, pueblo de Israel versus aquí, naciones. Naciones. ¿Sí? ¿Quiénes están entre las naciones? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que, pues sí, No volvemos a lo obedecen mismo, las no, leyes. no obedecen, hacen están parte del por pueblo de fuera Dios. del pacto de Dios. ¿Se acuerdan que supimos que Dios hizo un pacto con un pueblo? Le dio unos mandamientos y ellos dijeron, sí, vamos a hacer todo lo que tú nos dijiste. Dios hizo un Después, pacto, Sí, después no. ¿sí? Y les entregó mandamientos. En hebreo es Torah, que significa instrucción, que están en los 5 primeros libros de la Biblia. Las restas de naciones no. ¿Cómo le conocemos? Gentiles. Gentiles. En hebreo, para ir aprendiendo, esa palabra naciones, ¿cómo se traduce? Que en la Biblia aparece como gentiles, que viene de gentes. Sí. Es goim. Es que no le mete ahí esta, pero es goim. Voy a leer acá para no tener imprecisiones. La palabra hebrea goim se traduce como naciones. ¿Y qué significa gentiles? Los que están por fuera del pacto, ¿sí? Hace referencia a las naciones no israelitas, los que no son parte del pueblo de Israel, los que no obedecen mandamientos. Esta gente
que fue dispersa este reino de Israel, todavía no hemos hablado de esto, eso después, Sí. sin embargo ya por ahí nos dimos cuenta que también ellos También los les va a castigaron. pasar algo. Ellos se fueron, se dispersaron, se asemejaron con los Gentiles. con las naciones paganas. Paganas. Porque acaso las naciones paganas y las naciones gentiles tenían el pacto de los mandamientos? No. Porque Dios le entregó mandamientos a pueblo su de Israel. pueblo de Israel. Eso es. Entonces es muy Uy, evidente no, cada pues sí. una de esas profecías. Completamente. Estaba fuera el tiesto porque yo me imaginaba No que Gentiles tenía era ni idea. otra. Gentiles viene como de gente. ¿no? De gente, claro. claro. Pero yo pensaba que era la gente. Y no es porque bien, estos no era sean los gente, paganos. lo que pasa es que Dios es así, hace distinción, o sea, puede sonar como peyorativo, como que discrimina, pero es que el concepto en sí, uno porque ya le da un concepto peyorativo a discriminar, Porque lo han pero utilizado para discriminar otras es cosas. hacer diferencia entre una cosa y otra, uno a veces dice así, ¿sí? Uno pensaría, pues entonces es un Dios discriminador. Bueno, sí discriminó, sí, porque Él elige un pueblo que quiere que se diferencie del resto de naciones, donde están los gentiles, los que no guardan el pacto, los que no guardan las promesas. Por eso, y eso Nora me lo va a entender, en el cristianismo protestante, los cristianos así se dicen, el cristianismo se dice que somos gentiles. Porque pues yo aquí criollita, muy colombianita, como que tengo yo que ver con ese pueblo de Israel, si yo soy acá, es más colombiana y criolla. Pero bueno, ese es un misterio, eso es un dilema que lo vamos a ir resolviendo. ¿Cómo entonces yo por aquí, colombiana, en el continente último en descubrir, que tengo yo parte aquí? Si esto fuera un pueblo, de hecho los judíos, ellos son como ellos. Por donde cuando aquí en Bogotá, en Colombia, si uno va a Estados Unidos, como que ellos muy cerraditos, inclusive hay unos que los tildan de como muy egoístas, todo eso, ¿cierto? Pero bueno, ahí vamos entendiendo. Entonces ya sabemos el concepto naciones, es lo mismo que gentiles, naciones paganas, los que están fuera del pacto, los que no hacen parte del pueblo de Israel porque no quieren obedecer o no obedecen. Bueno, seguiremos averiguando, entonces vamos a retomar aquí una profecía cortica, unas poquitas para que nos quede como rematadito el tema. Oseas 2:11, el profeta Oseas. El gomelo. Oseas 2:11. ¿Sí o no? ¿Él es el gomelo? La profeta Gómez. ¿Dónde cae? Como ahora Pero todos nosotros no así. somos ni el reino de Israel ni el reino de Judá, entonces somos gentiles. No, Sí, tampoco. sí, se puede decir supone? que sí, claro. En una primera definición, En un primer plano, sí, gentiles, sí. Y resulta que Dios no hizo pacto con los gentiles, hizo pacto fue con O un sea que pueblo. fuera, Entonces, estamos después fuera de estamos la por olla, fuera. Alan. Nosotros no tenemos Exacto, nada que ver ahí. Ayúdame a buscar. ¿Qué hacemos? Después de Josué. Oseas ¿Qué 2:11, hacemos sí. aquí? Por eso nos quedan todavía 4 encuentros. Pero mucho, porque yo no tenía ni idea de muchas cosas, ¿no? Yo no vi Porque es que historia. gentil, seguro, bueno, tocaría Muy buscar un poquito. diccionario Sí, de la Real Academia Española de la Lengua. Uno lo asocia como gente amable, Sí, la cordial, gentileza. pero no Oseas. es, esto es algo de otro Oseas costal. 2:11. Ya, gracias muñeca. O sea, es Seguro. un 2:11. Allá. 11. Ay, Sí, no, pero el concepto en la Biblia es... no, este embarazo me tiene loca. Uy, sí. Ahí No, está, pues a ahí esa sí. altura. Ahí se cuándo a ver cuándo es el baby shower, carajo. porque se Gloria, está hablando de entonces, embarazo. háganos la lectura del versículo 11. Haré cesar todo su gozo. César. Haré cesar todo. Usted quiere un César acá. Haré cesar Palabra que no determinada. todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides. ¿Sus vides? Hasta ahí. Sus vidas. La vida es Vides, de las uvas. De las uvas. Ya, las vides. Hasta festividades nomás. Ah, sí, hasta ahí. Hasta ahí solo, sí. Como para
Haré Haré cesar cesar todo su O gozo. sea, terminar todas todas las sus felicidades, fiestas, las sus fiestas. fiestas, sus nuevas lunas y sus nuevas días de lunas. reposo y todas sus ¿A quién le estaba diciendo festividades. eso? a casa de Israel, al reino del O norte. sea que, mejor dicho, ¿Por No, qué? dicho, lo dejó Mire, en mire, nota. mire lo interesante. Haré cesar todo su regocijo, porque una vez fueron llevados, imagínense, cautivos, Al exilio. en exilio, puestos en Ah, servidumbre, eso fue antes de- no iban a de que tener sufrieran. Nada. cómo celebrar las fiestas que Dios dejó. Es que ni siquiera cuando estaban ahí todavía Lo hacían, divididos, ya no las celebraban. Ya este Jeroboam había instituido otras cosas. Pues en el exilio sí que menos, porque en el exilio las naciones paganas tenían otras creencias. Entonces, por eso está la profecía, haré cesar todo su regocijo, sus fiestas, las fiestas que Dios les entregó a ellos en un comienzo allá, sus lunas nuevas, porque las lunas nuevas Dios las dejó. Cuando hay luna nueva es comienzo de mes, y eso nosotros nunca le prestamos atención a eso. Sus días de reposo, ahí habla de día de reposo. Y todas sus solemnidades, vean, el día de reposo, ya sabemos cuál es, desde los días de la creación, Dios ya lo dejó establecido. Los Interesante. sábados es un Ahora, día de reposo. vámonos para Isaías 53:6. Aquí atrás sí. Inclusive en YouTube uno puede colocar el valle de los huesos secos. Entonces el profeta Ezequiel, Dios le da una visión donde ve un valle con un poco de huesos ahí, o sea, muy Como un cementerio de huesos. como un pues. cementerio ahí, huesos y huesos. Y él le dice, Señor, ¿y quiénes son todos estos huesos? Y él le dice, y mire lo que le está diciendo, son la casa de Israel. O sea, yo ya les dije que el reino de Israel, las 10 tribus también se le conoce como casa de Israel. ¿Y qué pasa con esos huesos? En la visión que le da Dios al profeta todos están- Ezequiel. Claro, están muertos. Todas las personas están muertas. Están muertas, es una visión, es una metáfora o una Bueno. alegoría de cómo esas 10 tribus que fueron llevadas cautivas, diezmadas, que no tienen los mandamientos y que los mandamientos de Dios son medicina, son vida, porque así está, ¿no? El salmista dice que tu deleite, todos tus mandamientos son vida, ¿no? Pero si están sin los mandamientos, pues están muertos. Entonces es Están una sin forma, conocer de Dios. es una forma como Dios le muestra a ese profeta Ezequiel cómo están todas sus 10 tribus, llamadas Casa de Israel o Reino de Israel, que están como unos huesos ahí tirados en un valle y que poco a poco, cuando lean ese capítulo, va subiendo tendones, músculos Ajá. y luego se va llenando de reconstruye. piel y se van levantando y se hace un ejército numeroso, poderoso. Una profecía impresionante. O sea, lo que quiere decir las personas que cuántas personas en este momento están secas porque están Porque no en tienen desobediencia. los mandamientos de Dios. Están en Porque desobediencia. olvidaron los mandamientos de Dios. Siempre ¿Y a objetivamente. quién se lo están Pero ahí lo dice. enviando? Ahí le está diciendo Ezequiel. Me dijo luego, hijo de hombre, o sea, Dios, todos esos huesos son la casa de Israel. ¿Son Nuestros huesos se secaron. ¿Qué? ¿La casa de La qué? casa de De Israel. Israel. O sea, ¿cuál? Esta. Porque el reino del norte se le conoce como reino de Israel, casa de Israel. Ahora entonces vienen unos interrogantes muy interesantes que yo les voy a hacer. Pero no para haga- reflexionar. no haga tarea. No es quiz, no es nada de eso. ¿No es tarea? Ella está- ¿Ustedes qué piensan? Esa no es su abuela, ¿no? Esa no es su abuela. Es que no me vaya por allá a hacer quedar mal conmigo. ¿Ustedes qué piensan? Que esas 10 tribus, bajemos acá el tablero. Ese reino se dividió, era un solo reino, gobernaban estos 3, pecaron, se dividen y además siguen este reino del norte de Israel, casa de Israel. Olvida por completo la ley de Dios, los mandamientos. Dios les envía castigo porque ya lo leímos, que si se desobedecen los mandamientos, Dios envía castigo. Y ahí lo vimos. Fueron azotados, asolados por Asiria. Y no se supo más de ellos, nada. No se supo. Pero resulta que es el pueblo escogido de Dios, compuesto por 12 tribus. No es el plan de Dios, no es el propósito de Dios que su pueblo se haya dividido así, en 2 reinos.
Por eso es que Jesús dijo que un reino dividido contra sí mismo No puede permanecer. puede Ya permanecer. entendemos esas palabras de Jesús. No, es que hay un reino, y quién sabe cómo por qué será, a qué se refería. A A Israel y a Judá. A esto. Dijo así, un reino dividido contra sí mismo no permanece. O sea que el deseo de Dios, ¿cuál será a futuro? Es unirlos. Unirlos. Y es que ahí Unirlos. dice, ahí Lo dice. veo tan difícil, a las Bueno, están pero- esparcidos por todo el mundo. Están esparcidos por todo el mundo, muy cierto. De ahí. Entonces, Yo ahorita digo porque si no, siempre me siempre la profecía mirándola objetivamente, ¿no? Esos serán entonces, o sea, empezamos a acomodar el pasaje, estos textos De escritos manera hace subjetiva. miles de años, traerlos aquí, a ver cómo yo lo acomodo, y a mí me parece, y entonces yo se los digo, por ejemplo, la teología moderna, entonces lee un pasaje, eso sí ves, los huesos secos, o sea, es tu problema, es tu enfermedad, es tu circunstancia, pero mira, un día estos, Dios te va a sanar, te va a dar, se te va a solucionar, y entonces, porque mira, los huesos después les va a salir tendones, músculos, piel, no sé qué, si más. Nada Nada que ver. de esto es individual, es global, la profecía es global, para un conglomerado llamado Pueblo Israel, de Israel. pueblo de Dios. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Que esas 10 tribus del reino del norte que fueron llevadas cautivas y que no se supo más de ellas, ¿será que regresan? ¿Será que algún día retornarán? Ojo, mira, mira. Pero es que ahí dice Sí, que regresan y retornarán. Y retornarán. Ahí dice, Y mire, acabamos de leerlo. mire la pregunta. Eso está muy bien lo que está Sí, sí, diciendo. está ¿Será muy que bien, sí. retornarán a la obediencia de los mandamientos del único Dios verdadero? ¿Será que el Creador puede traer de vuelta a esas Claro. tribus? Claro, sí. Yo digo que sí. Yo también digo que sí. Sí. Claro. Bueno, entonces nos toca para despejar esa incógnita, nos tenemos que encontrar en un mes. Para saber cómo. ¿Sabe ¿Cómo que es ya que las me- va a traer de Ahora vuelta? Pero serán los Claro, descendientes, porque Claro que los los descendientes y los descendientes pagarán Porque- miles de años y todo, Claro. o a lo mejor hasta que Pero lleguen acabamos de Mesías. leerlo. Claro, porque el proyecto de Dios Claro. que puso en marcha, llamado Israel, tiene un cumplimiento que serán 6.000 años. Eso no es palmar Ah, sí. Entonces, muchas gracias, chicas. Ay, no, a ti muchas gracias. Ay.